Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Y aquí nosotros encontramos un análisis un poco más detallado de lo que queremos justamente compartir con ustedes en esta explicación de la palabra de Dios que tiene su sentido cuando nosotros entramos dentro de un contexto histórico. Esto queremos insistir mucho para nuestro estudio principalmente. Anilaya ereinte cualquier cosa lleva. De acuerdo como dicen algunas veces los protestantes, porque el Espíritu Santo me inspira y puedo decir lo que quiero. No se puede decir así, porque la Biblia se escribe dentro de un contexto histórico, es decir, es el hombre que con esta experiencia profunda de Dios explica su propia realidad, pero siempre inspirado desde Dios. ¿Y qué es lo que nos dice entonces este capítulo 19? En primer lugar, recordemos un poco el capítulo 19, esta primera parte, para poder entender mejor después en una exégesis, ciertamente que no tan profunda, pero por lo menos que nos dé la idea central de este capítulo. El primer día, nos dice, del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidín y cuando llegaron al desierto de Sinaí establecieron allí su campamento. Israel acampó frente al monte. Este modelo de itinerario que nosotros encontramos aquí, en este camino que está haciendo Israel, ya nos ha acompañado hasta aquí y que terminará recién en el capítulo 11 del libro de los números. El libro de los números, entonces capítulo 11. Ahí recién, imagínense, desde Éxodo 19 pasaremos hasta el capítulo 11 del libro de los números, donde se irá realizando entonces este camino con este mismo modelo, en que ellos abandonarán este lugar, es decir, Refidín, donde ellos se encuentran en este momento. Estos primeros versículos, que son muy breves, ciertamente son solamente 2 versículos, resumen prácticamente todo lo que ha sucedido hasta este momento, ¿verdad? O sea, como diciéndonos que ellos están llegando, ¿verdad? Después de su salida de Egipto, nos dice así. Es un resumen entonces de todo ese camino, imagínense de que salieron. Y ellos habían partido de Refidín cuando llegaron al desierto del Sinaí. Y allí se establecen, es decir, solamente te están ubicando y te están diciendo lo que había sucedido. Pero en breves palabras, con este discurso tan corto, nos está haciendo todo el resumen de todo el camino que habían. Por una parte se menciona a Egipto, donde ellos estaban como esclavos, ¿verdad? Y la salida de esa tierra. Y luego al mismo tiempo con esto de que llegan, dice, hasta este monte, el monte del Sinaí, ellos con esto te están contando toda la travesía, es decir, todo lo que había sucedido ya durante el camino hasta llegar entonces al Sinaí. Bueno, posteriormente vuelve a utilizar otro verbo muy importante, el hecho de acampar, el hecho de quedarse frente al monte. Aquí también vamos a entender algunos elementos importantes, el quedarse, el acampar, el poder entonces tener una experiencia, digamos, el vivir. Tengo la respuesta, entonces la situación de Ikure Hassan de Hina lleva. Rehasano te upeche que tú mañana esa, pero tamba indica tú iré cuapa lleva. Pero la reputaron pepe haré coboyu pepe haré esa, haré cope experiencia con todo lo que te rodea, con todo lo que está allí a tu alcance. Ciertamente que la experiencia será mucho mayor. Upea con la dicen de Hina porque con Anga
Oye, esta ñande de una experiencia mucho más profunda, una experiencia ya con Dios. Y entonces, con eso nos querrá decir a nosotros también, y ya para una aplicación de nuestra vida, ñande goyare koana ya puitana, y catuanguaya pelleicua, ñande yarame. Es acampar, es quedarse, es observar, es experimentar. Por ahí va a ir apuntando, porque después te dice justamente, acamparon frente al monte. Lleva cuando estábamos explicando sobre la cuestión del monte, porque el monte siempre en la Biblia representa ese lugar alto, el lugar donde Dios se manifiesta. Dios, oye, cualca ñandebe, ñandeyara, entonces, oye, acá es lo que nosotros le llamamos la revelación. Dios mismo, oye, oye, cualca, añandeye cuano, entonces, upepe ñande abeí, catuta, yecope, oye, rureja, y se ñandebe. Vaya con ñandeña penata, ñandera pisar el ande y cuairo y más vagina, uje, inde, algo, lleva. De ne pena guasumo ahí ese, hamba era ne pena guasumo ahí ese. A porque de iguay, yo de iguay. Anda ya iguay, no ñandera pisar, bendica tuyo, y entonces ñande, ñamomba, epeja, eje, iba ñandebe. Queridos hermanos, entonces esto es demasiado importante, ¿verdad? Porque al mismo tiempo te está diciendo algo muy lindo y muy importante para nuestra vida también de cristianos. Es decir, acampar significa quedarse. Acampar significa tener ese tiempo de observación. Es decir, que en la vida espiritual, en la vida nuestra, no podemos querer todo así en segundos. Alguno porque una vez o porque, no sé, comienza a hacer un camino espiritual o comienza a acercarse a Dios y a pedir a Dios. Quiere que Dios actúe como si fuese un mago, ¿verdad? Con una varita mágica. Bueno, de ellos apit allá pues allá listo, ni solucionan vamos adelante problema, ¿verdad? Anda, el hecho entonces que te está diciendo, imagínense que ellos hacen todo un desierto, un camino en el desierto. Ellos dejan Egipto, salen de la esclavitud y en ese camino que van recorriendo, que ya implica luego etapas, ¿verdad? Recorridos, nosotros fuimos mirando y fuimos estudiando también. Miren más atrás y vuelven a recordar entonces todo lo que ya fuimos diciendo en los capítulos anteriores. Hay situaciones de alegría, pero también hay situaciones de cruz, de dificultades. Pero pepeñan de yara llegó a y de acuerdo guataparireo ya popariré y esta travesía desde Egipto hasta llegar al monte Sinaí, vienen de nuevo y acampan, se quedan, observan, quieren escuchar, quieren conocer verdaderamente lo que Dios está queriendo referir, enseñar. Y después decíamos que también ellos acampan frente al monte. Decíamos el monte como el lugar donde se encuentra Dios, sin que esta vez se le dé un nombre. También esto es lindo, el no dar el nombre, porque recuerden que cuando se da el nombre, nosotros sabemos que nosotros estamos identificando algo, es la identidad. Llegaron al desierto del Sinaí, habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto establecieron allí su campamento. Israel acampó frente al monte. Israel acampó frente al monte. No te está dando aún una identidad, porque lleva iramo guayshan debe ella pone una experiencia y que tu guaysha opei embojera, peroonder embojera ta pene experiencia upea. Siéndame ne inajera, porque la experiencia es la que te va a dar el nombre, es decir, la identidad de esa experiencia que estás haciendo. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Me debes algo, Will. Que nadie toque mis cartas. No me gusta. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz? Que un tipo mate a otro. Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson. El público quiere venganza y nosotros debemos de servir al público. Pues les vamos a servir un plato mejor. Tranquilo, que solo es una peli. ¿Estás segura? Abrid la prensa. ¿Qué nos encontramos? Violencia, odio, insultos, amenazas por todas partes. Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre y ambas perdimos, mi madre una pierna y un brazo, yo las 2 piernas y 3 dedos. They wanted volunteers to attack London. Soon I had 5 years of bombing achieved. Mon carburant, c'était la haine. Toujours pour être plus fort, pour tuer mon père. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. Ojalá fuera una película. Este guión no funciona. Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar. Y cambiamos de guión. Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Juan Manuel, cuando tú estás en la guerra se te cierra el corazón. La palabra amor tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Una sensación extraordinaria. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias, el verdadero perdón de acá, de adentro. ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? ¿Lo de siempre o algo realmente revolucionario? Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando el capítulo 19 del libro del Éxodo. Y queremos seguir un poco desde el versículo 3. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza,
serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel, les expuso todas estas palabras como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió al unísono: estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Muy bien, esta primera partecita entonces, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 9, nos hace entender, ¿verdad?, lo importante de esta relación que existirá entonces entre Dios que está llamando y también la respuesta del pueblo. Aquí tenemos que insistir mucho entonces en el aspecto de la respuesta, sobre todo, que da el hombre a Dios. Primero veamos desde los versículos 3 y 4 lo que encontramos. Primero, es muy curioso aquí cómo Moisés sube en busca de Dios antes de que sea invitado a hacerlo. Apelaña de ella es inagüe. Y de ella Guatán, Yayú, desde Refidín decía, y llegan ahora hasta el monte Sinaí. Cuando encontramos en este lugar, en este monte, o el desierto de Sinaí nos ponía el nombre, porque decíamos que el monte aún no tenía un nombre, o por lo menos en el versículo 2 no le ponía, no le identificaba. Nosotros eso lo interpretábamos desde un aspecto teológico que es muy importante saberlo, que la identificación es solamente después de haber tenido una experiencia con el Señor. Estamos hablando de un libro religioso, por lo tanto es importante esa reflexión y esa comunicación que nos está haciendo el autor sagrado. En otros pasajes de la Biblia, también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, San Juan, ¿se acuerdan? San Juan, capítulo 1 del 35 en adelante, ¿verdad? Hasta el 39, todo bien, hay un seguimiento de estos dos discípulos a Jesús. O por Anduyu, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Que significa justamente quién eres tú, de cierta manera, ¿verdad? Del dónde vives. Porque eso pues nos identifica. Entonces eso te identifica muchísimo. Y después la respuesta de Jesús justamente en ese momento va a ser: vengan y verán. Peyuja bella, peyu bella, bella pongan la experiencia. Llega tú a VM allá, esta VM, que tú me ves dirección, y que tú me ves a sape, mañana un burro vive. Pero no hay nunca. Si nosotros no hacemos una experiencia profunda con el Señor, después es muy difícil entonces dar también una, entre comillas lo digo, una definición, porque todavía no hay un acercamiento real como para identificar plenamente a esa persona, a ese lugar, a esa experiencia. Entonces, desde el versículo 40 nosotros vemos que se recibe un nombre. Ese que no tenía nombre con Jeratama. En el caso del 1.40 de San Juan te va a decir Andrés era uno de ellos. Qué interesante que es. Y aquí también nos da la misma tónica, ¿verdad? El mismo estilo narrativo. Es una relectura siempre que se hace el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento también. Y aquí entonces está el fundamento, la fe, una teología muy profunda, ¿verdad?, del autor sagrado. Y aquí Moisés sube entonces, ojo, es como buscar, quiero una experiencia, estoy en búsqueda. Como esos discípulos también, oñan de llenar a pecueri, oigan, apete coñan de llenar por donde te yo, para la pebusea, y para la peipota, manaba peyusera pecueri, hina. Ahí está. Preguntas retóricas que nos hacen pensar la importancia de dar un puntapié inicial de nuestra parte, el levantarse, el ir al encuentro de, el buscar, el desear. En todas partes, las conversiones casi siempre lo encontramos así. Somos nosotros quienes damos ese primer paso. El hijo pródigo, después de estar, hoy que ve tu yucuabe, a llevar me levantaré, iré, volveré a la casa de mi padre. Saqueo, quiero ver a Jesús. Y se pone a correr, sube al árbol. O sea, te está hablando de una búsqueda personal primero
de parte de nosotros para que pueda haber también una respuesta. Ciertamente que la emoción y la gracia del Espíritu actúa en nosotros, pero esa gracia actúa en nosotros. Ese primer paso. Aquí también es curioso, ¿verdad?, que Moisés suba en búsqueda, ¿verdad?, en busca de Dios, antes de que Dios le esté invitando. ¿Cómo sabía Moisés que Dios estaba allí arriba? ¿De dónde viene entonces eso del conocimiento de Moisés para decir es la primera vez que se vincula la presencia de Dios a un monte ubicado en el desierto de Sinaí. Nunca habíamos hablado todavía, ¿verdad?, de que Dios estaba en este lugar. En el capítulo 3, justamente del Éxodo, es llamado Monte Horeb, también en el versículo 16, ¿verdad?, que es mencionado como un lugar geográfico, sin remitir una presencia particular de Yahvé, o sea, de Dios en ese monte. Solamente habla del Monte Horeb, pero hasta ahí nomás. De ir en ningún momento upebe o iñan de Yara, allá, en las alturas, ¿verdad? Ahora, esta combinación de las fuentes es responsable de este, digamos así, desajuste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la situación quedará superada, porque la dimensión del mensaje a anunciar anula toda especulación sobre aspectos accesorios a ella. Es decir, en este momento la preocupación del autor sagrado no es, sobre todo, acentuar en esa presencia, ¿verdad? Y aquí también encontramos que el mismo pueblo es presentado con dos nombres. Otra cosa que tenemos que entender: casa de Jacob e hijos de Israel. Dos nombres va a recibir entonces el pueblo de Israel. Por una parte, casa de Jacob, y por otra parte, hijos de Israel. Aquí podemos decir también, como habíamos ya estudiado en la Biblia, ¿verdad?, que encontramos dos fuentes diferentes que después se unen y se hace una sola narración. Bueno, seguiremos explicando sobre este aspecto y volvemos enseguida con más. Ñante Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Estamos en Ñande Yarañé reflexionando desde el capítulo 19 del libro del Éxodo, mirando un poco algunos elementos más importantes. Habíamos dejado al final del bloque anterior explicando un poco estos dos nombres, casa de Jacob e hijos de Israel. En realidad, sí existen varias fuentes, como sabemos, o sea, fragmentos que luego el redactor final va juntando estas escuelas, podemos decir, o estos fragmentos escritos con mucha anterioridad. Lo ideal, lo que quiere indicar es que ninguno, ¿verdad? Ninguno queda fuera de la convocatoria de Dios en orden al pacto, es decir, entero betea, es Dios el que le llama al pueblo de Israel. Podemos decir que puede tener este nombre de casa de Jacob por una parte, o puede tener estos hijos de Israel. Lo importante es entonces encaminarnos y darnos a entender que nadie queda excluido. Todos son llamados. Y para que no exista esa posibilidad de equívocos, entonces justamente el autor sagrado incluye los dos nombres sin ningún problema, tanto ustedes como ustedes, de acuerdo a las tradiciones que se utilizaban en ese momento. Incluso en el Génesis, cuando nosotros habíamos reflexionado sobre Jacob, ¿verdad? Jacob que lucha con el ángel, después recibe el nombre también de Israel, o sea, fuerza de Dios. Bueno, todos estos elementos que nosotros le llamamos elementos etiológicos dentro del lenguaje, son justamente para explicar estas situaciones, donde nadie es excluido, todos somos llamados por Dios y todos somos incluidos. Ahora que hablamos tanto de la cuestión de la inclusión, todos tenemos que ser incluidos. Y la palabra de Dios, la Biblia, es uno de los primeros que incluye a todos. No le deja a nadie fuera de esta posibilidad de salvación. Ciertamente que después esta gracia que abunda para el pueblo, tanto para los hijos de Jacob como para la casa de Israel, con respecto a este pacto, ¿verdad?, que Dios está haciendo, porque lo hace para todos, nos da la posibilidad de hacer este camino, ¿verdad?, de salvación. Bueno, miremos otro elemento de lo que fuimos viendo. También se menciona la acción de Dios contra los egipcios. Aquí también entonces te está contando. Ustedes han visto cómo traté, dice, a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Cómo traté a los egipcios. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir? No se especifica a qué acto se refiere. No te dice directamente. Se upea, otro allá por se cuera. Pero nosotros habíamos leído y nosotros hicimos el camino, ¿verdad? Cuántas acciones de Dios contra Egipto para liberar a su pueblo.
Lo que supone entonces que el redactor considera que el lector sabe a qué se refiere. No hace falta entonces, porque si ese destinatario mío no supiese qué es lo que Dios hizo a favor de Israel, a favor de la casa de Jacob, ciertamente que yo tendría que explicarle todo, o sea, le tendría que explicar, mira que Dios hizo esto con Israel, mira que esto es lo que Dios hizo a favor nuestro. No. Y entonces, por eso, aquí él insiste simplemente en hacer un resumen, en presentarte así de forma muy general. Todo ello, y desde el nivel del relato, debemos asumir que se alude a toda la narración, a todo el camino realizado. Es sorprendente también la imagen de las águilas para describir el traslado de Egipto hasta el Sinaí. Qué lindo este otro elemento entonces, porque dice que yo los conduje, dice, sobre las alas de águila y los traje hasta mí. Es un traslado entonces que está haciendo Dios, ¿verdad?, a todo el pueblo. Un vuelo significa que no ha habido ningún obstáculo ni problema. Un vuelo significa que no ha habido ningún obstáculo ni problema. Que se ha pasado por encima de todo y a la altura en la cual nada de la tierra puede afectar la serenidad del viaje. Es importante el ave que vuela, ¿verdad? Ciertamente que también tiene sus dificultades, pero aquí pasar por alto, ya oigo pasar por alto. Rebebete, y la gente, rebebete. ¿Por qué se dice ese rebebete, verdad? Es decir, como que podés saltar sobre los obstáculos, podés ponerte por encima de los obstáculos, podés volar por encima de los obstáculos, a una cierta altura, dice, en la cual nada de la tierra puede afectar, esa serenidad del viaje, y el Señor justamente eso le dice a su pueblo: yo les conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ningún obstáculo que se te pueda presentar en la vida te puede detener, te puede poner una barrera, porque es el Señor el que te conduce y te conduce de esta manera. Un vuelo significa que no ha habido ningún obstáculo y sobre todo una altura en la cual nada de la tierra puede afectar, decíamos, esta serenidad del viaje. Pero los acontecimientos descritos en poco se parecen a un vuelo sin contratiempos, un vuelo sin contratiempos. Es decir, como yo te conduzco, como yo el que dirijo tu vida, yo el que dirijo tu historia, entonces es como estamos sobrevolando, sobrepasando los contratiempos. No solo ha habido miedo a la muerte cuando arreciaban los egipcios antes de cruzar el mar, sino que debieron soportar sed y hambre, hasta el punto de quejarse a Moisés, añorando los tiempos pasados. Luego, en Madián también fueron obligados a entablar batalla contra los amalecitas, lo cual, si bien triunfaron, no deja de ser un hecho violento, poco deseable. Algunas veces la gente piensa y dice, ¿verdad? Ella lee el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento parece que es puro sangre, mucha guerra, mucho que esto, que aquello. Y sin embargo, la teología del Antiguo Testamento, que es la base para poder entender el Nuevo Testamento, no es que te habla así de estos elementos tan cruelmente. Nosotros tenemos que entender el género literario, qué es lo que está queriendo transmitir aquí. Los géneros épicos, por ejemplo, donde existe una cierta batalla, pero para vencer algo. Ve allí cuando mis aguantes añamos ahí un ejemplo de nuestra cultura. Y ande, por ejemplo, ya purajeno 13 tuyuti, va la ya purajeya. Y estamos en un lenguaje épico, ¿verdad? Estamos en un lenguaje épico. Comenzamos los nantas upimí, mano a la visera, tambollo, ya se me bueno, todo eso, etcétera, etcétera. Pero después hay ciertas palabras que son bastante duras. Cuando habla de kun, dice, gringo tuya, y así, ¿viste? O sea, son lenguajes muy duros, pero ¿para qué? Para resaltar ciertos elementos, entonces, de la valentía simplemente de ese pueblo que estuvo luchando y que defendió su patria, su tierra. Bueno,
seguiremos hablando y comparando con algunos otros elementos también de nuestra cultura. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Yo soy Mario Carnielo, soy obispo en Salta, en la República Argentina. Con mucha alegría hemos venido desde esa región del noroeste argentino, 2 obispos y el rector de la Universidad Católica de Salta con el vicerrector de investigación de la misma universidad para participar en esta reunión que ha convocado Monseñor Edmundo Valenzuela,
aquí en Asunción, en Paraguay. ¿Qué nos trae? ¿Cuál es el objetivo de nuestra reunión? Monseñor Valenzuela ha sido invitado por el Santo Padre para participar como miembro en el próximo Sínodo de la Amazonía, que se va a celebrar en el próximo mes de octubre, allá en Roma. Y el Sínodo de la Amazonía, la celebración con su preparación previa, pone en la conciencia nuestra, de los cristianos y de los pastores, la necesidad de retomar la enseñanza, profundizándola y difundiéndola, y comprometiéndonos en consecuencia a la enseñanza de su encíclica Laudato Si, de la encíclica del Papa Francisco, que trata sobre la ecología integral y el cuidado de la tierra como casa común. Porque efectivamente la Amazonía es un bioma, el más importante de América y entre los más importantes del mundo, que por la diversidad de especies, sean vegetales, animales, y por la producción de oxígeno, se convierte en un verdadero pulmón. Pero además por la riqueza social que existe, por la cantidad de comunidades aborígenes, por la gente que allí vive, por el vínculo con el agua, con la tierra, con el planeta, ¿no? Bueno, frente a ese desafío que nos compromete a todos, porque todos tenemos que cuidar la casa común, y más nosotros como cristianos, que creemos en un Dios que ha creado todo para que esto sea casa para todos los hombres de todos los tiempos, frente a eso nos hemos preguntado, nosotros pertenecemos a otro bioma, que es el segundo de América, el del Chaco, el Gran Chaco americano. Vertebrado en este caso por los ríos Pilcomayo y Bermejo, incluyendo incluso el río Paraguay, con el acuífero Guaraní como digamos así, el testimonio de una riqueza que adquiere una dimensión nueva en este momento de la humanidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros, a través de Monseñor Edmundo, aportar al Sínodo de la Amazonía, compartiendo el regalo de nuestra región? Eso es lo que nos ha traído aquí. Somos un grupo recién incipiente, porque tendrían que haber venido más obispos, quizás, con más delegados y gente que está trabajando en el tema. Si se toma desde los orígenes de los ríos madres, tendríamos que incluir incluso otras zonas vecinas de Argentina, de Bolivia y Paraguay. También tendríamos que incluir quizás gente de Brasil y de Uruguay. Pero el tema era empezar y poder decir una palabra en el sínodo, a través del señor arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela. Eso nos trae aquí, hemos venido con mucho entusiasmo, con un sentido también de fe, porque lo hacemos desde la perspectiva de la Iglesia, no somos expertos, sí pueden haber sido expertos en antropología o en ciencias sociales, algunos en las ciencias que estudian más las cuestiones del clima, del ambiente, pero la nuestra es una palabra de fe y de ofrecimiento pastoral, ¿no? Insisto, que nos invita a mirarnos, a descubrirnos como una región. Por otra parte, el descubrir estos biomas nos hace ver también que hay como espacios que llaman a la unidad de los pueblos, porque si la Amazonía compromete 9 países, el Chaco ya son 5 los que nombré, ¿no? Paraguay, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay. Y por lo tanto nos invita no a negarlas, pero sí a trascender fronteras en aras del bien de todos los que forman parte de esta región y del bien de la humanidad, a la que queremos ofrecer la riqueza de una biodiversidad importante de esta región. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Me
Me debes algo, Will. Que nadie toque mis cartas. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz? Que un tipo mate a otro. Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson. El público quiere venganza y nosotros debemos de servir al público. Pues les vamos a servir un plato mejor. Tranquilo, que solo es una peli. ¿Estás segura? Abrid la prensa. ¿Qué nos encontramos? Violencia, odio, insultos, amenazas por todas partes. Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre y ambas perdimos, mi madre una pierna y un brazo, yo las 2 piernas y 3 dedos. They wanted volunteers to attack London. Soon I had 5 years of bombing achieved. Mon carburant, c'était la haine. Toujours pour être plus fort, pour tuer mon père. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. Ojalá fuera una película. Este guión no funciona. Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar. Y cambiamos de guión. Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Juan Manuel, cuando tú estás en la guerra se te cierra el corazón. La palabra amor tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Una sensación extraordinaria. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias. El verdadero perdón de acá, de adentro. ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? ¿Lo de siempre o algo realmente revolucionario? Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, Un Paso por la Familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción,
Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Seguimos con Ñande Yarañé. Queremos agradecer a todos ustedes que ya se están asociando y que están entrando y perteneciendo a nuestra fundación Ñande Yarañé. Este será un lindo lugar como podamos apoyarnos, el famoso Oñondivepa lleva, para poder también hacer acciones concretas, ¿verdad?, a través de la fundación a nuestros hermanos. Recordemos que en la meditación de nuestros cursos bíblicos, todo esto nos lleva a entender mejor la palabra de Dios. Pero desde aquí también nosotros después nos proyectamos ¿para qué? Para una acción social. La palabra de Dios sí o sí nos tiene que mover, nos tiene que llevar hacia los demás. Diga tú ñande coarireñas en tú, allá ese hay cuapama la Biblia, se entendemos a la Biblia. Sí, la ñandeña entendieron la Biblia así de una forma en su estudio y en su lectura. Después todo esto nos tiene que llevar también a un compromiso. Y ese es el objetivo principal de una lectura y de un estudio bíblico. Que podamos entender lo que Dios nos pide, que podamos entender el mensaje de Dios y luego que nosotros podamos vivirlo. Entonces, eso yo también les agradezco a todos ustedes, a los que llaman a nuestros teléfonos, los que quieren verdaderamente asociarse y hacer parte de la Fundación Ñande Yarañé. Todos están invitados a hacer el bien a través de la Fundación. Y bueno, seguimos nosotros reflexionando, como hemos dicho, estamos en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Principalmente estamos meditando un poco los versículos 3 y 4, cuando nos está hablando de que Dios, ¿verdad?, lleva, de que Dios protege, de que Dios conduce a su pueblo. Dice, sobre alas de águila y los traje hacia mí. Los acontecimientos descritos en poco se parecen a un vuelo, decíamos, sin contratiempo, y esto es esencial. El otro hecho también, en Madián, ellos son obligados a entablar batalla, decíamos, con los amalecitas, pero esto es más bien en un sentido ciertamente de metáfora. Hay, por lo tanto, un espacio para preguntarse por el sentido de esta metáfora. De las muchas ocasiones en que se recurre a la imagen del águila en el Antiguo Testamento, la que a nuestro criterio nos da la clave para este texto es lo que nosotros encontramos en el libro del Deuteronomio 32, que nos va a iluminar, ¿verdad?, cuando afirma, lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus polluelos, así extendió sus alas y lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Es decir, si nosotros miramos desde esta otra narración que encontramos en Deuteronomio 32, lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Desierto y yermo son las dos palabras claves. Y entonces la protección del Señor que nos va a llevar, nos va a hacer volar, nos va a hacer superar estos obstáculos, decía, porque eso significa el volar, justamente es desde una realidad en la que nos encontramos. El pueblo de Dios se encuentra en el desierto, se encuentra en el yermo,
de esta horrible soledad, nos dice el Deuteronomio. Y bueno, quiere decir que el Señor no nos abandona, que el Señor nos quiere, que el Señor nos busca y que es el Señor el que nos está haciendo esta propuesta. Es la propuesta para que nosotros también podamos sobrevolar los acontecimientos que no son tan positivos. Y después te pone el ejemplo, el águila que excita, dice, su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. También tenemos el poema conocido como Cántico de Moisés. Se refiere en estos versos al tiempo del desierto durante el Éxodo. El énfasis está puesto en la protección de Dios a su pueblo. El énfasis, ¿dónde se pone? En la protección de Dios a su pueblo, a través de esta imagen, ciertamente. Y luego también en la abundancia de los alimentos provistos en el desierto. Abundancia de alimento en el desierto. Parece contradictorio, ¿verdad? Porque el desierto es desierto. ¿Cómo vas a encontrar alimento en el desierto? Es una cosa bastante complicadita, ¿verdad? Entonces, nuestro texto no quiere decir que la travesía haya sido sencilla y sin contrapiés, sino que alude a que Dios estuvo con ellos en cada momento, la presencia de Dios en cada momento, un Dios que salva, un Dios que libera, un Dios que no nos abandona. Y bueno, queridos hermanos, entonces esto es para que nosotros podamos adentrarnos en toda esta teología que le llamamos la teología, ¿verdad?, del éxodo, de la salida, de la liberación. Tiene procesos, tiene elementos, pero peñan de yaheshana o peara pecueri la ñan de yahana, hayayure peñan de yara y gato anguachome ñan de peña y cotememía, ¿verdad? Nuestro texto no quiere decir que la travesía haya sido sencilla, decíamos. No quiere decir eso, sino que dentro de esta travesía difícil, no sencilla o sin contrapiés, conduce directamente a una alusión de que Dios siempre estuvo con su pueblo, de que Dios siempre está con nosotros. Entonces no tengamos miedo en este sentido, te está diciendo el autor sagrado. Se dan cuenta que es un libro de mucha esperanza. Todo el Antiguo Testamento te habla de una esperanza, pero tremenda, ¿verdad? Más aún porque ellos en ese momento están esperando y se están abriendo nada más y nada menos que ¿a quién? A la venida del Mesías. Y si vos estás esperando a alguien, ¿qué es lo que pasa a aquella persona que está esperando y está un poco ansiosa? O utando umo ain ya yami o uko ape ho o mañá o hesha o umaba do uy veteri. Ahora la uta. Y así también esto. Nos está indicando en todo caso, ciertamente, que Dios siempre estuvo con nosotros en cada momento. Y en ese camino de espera también, la misma cosa. Y bueno, así entonces, queridos amigos, queremos ir despidiéndonos de nuestro programa en el día de hoy. Queremos agradecer sobre todo a nuestros auspiciantes también que nos ayudan para que nosotros podamos llegar hasta la casa de ustedes, podamos llegar dentro de nuestra iglesia también a difundir y a entender bien lo que es la palabra de Dios. Porque algunas veces muchas de estas sectas, de estos que andan por ahí hablando y hablando sin conocer verdaderamente profundamente lo que hay detrás de la Biblia, confunden mucho al pueblo, confunden a la gente. Y esto está mal, esto no está bien. Hay que ir entonces a ese contexto histórico, hay que entender bien lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir y desde ahí podamos hacer un estudio serio. Entonces nos despedimos pidiendo al Señor su protección y que nos bendiga siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe. Hasta aquí, Ñan de Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por